Hola, soy Estercilia Simanca Puchaina. Eh, Estoy pues aquí invitada por Miguel Rocha y Miguel Rojas para hablar de la situación del pueblo guayú en la actualidad. Bueno, en este momento yo me encuentro en Maicao, en la zona fronteriza del departamento de La Guajira. Desarrollo pues mi ejercicio profesional en algunos casos específicos en lo que tiene que ver con la jurisdicción ordinaria y donde los actores sean guayús. Entonces, por mi ejercicio profesional, por la práctica que he tenido y por la mala interpretación que hay del enfoque diferencial y por el desconocimiento de muchos funcionarios que tenemos en el departamento de La Guajira, estoy promoviendo la jurisdicción ordinaria en donde los actores sean guayú y que muy astutamente muchos funcionarios acuden a la jurisdicción especial convenientemente adecuada para reparar, para reparar a los indígenas, en este caso del pueblo guayú. Entonces, creo que la situación actual del pueblo guayú en mi campo es que por desconocimiento muchas veces se ven mal reparados cuando somos ciudadanos en ejercicio al portar la cédula de ciudadanía. Entonces, eso ya nos hace ciudadanos colombianos y también acreedores de derechos. Entonces, estoy pues en ese proceso, eh, porque para mí es importante que los guayús sean reparados de forma integral en procesos administrativos, porque hay muchos casos, pero a veces los miembros de mi comunidad se, se, se cohíben de ejercer sus derechos y es un proceso largo. Les voy a poner un ejemplo. En el año 2014, en el año 2014 hubo un accidente de un niño guayú que estaba en una escuela pública de aquí de Maicao y el niño fue enviado a su casa, un niño de 6 años, antes de la hora de salida. En esos minutos del trayecto que sale de su escuela al portón, viene un vehículo y lo atropella. Entonces, qué hizo la alcaldía en ese momento a través de su oficina de asuntos indígenas, que es como una pequeña alcaldía para los guayú, y que no resuelve nada? La repararon con 3 millones de pesos, pero no la alcaldía siendo el actor pasivo, sino el conductor del vehículo. Pues yo me doy cuenta porque resulta que hay un vínculo con la madre, un vínculo, pues ella es nieta de uno de los personajes de mis cuentos, los personajes reales, que es Raspayerro Puchaina, y yo le comento que por ahí no es, que por ahí no es, que ahí a quien debía demandar era pues al Estado, en este caso al municipio. 6 años después se logró una reparación que está pero muy en un 200% por encima de lo que le entregaron aquella vez. Entonces, y hay otros casos como por ejemplo en donde ahí es donde tenemos que alzar la voz, y esto no se trata de género, de que tiene que ser única y exclusivamente la mujer indígena, sino todos en ejercicio al derecho a la igualdad. Por ejemplo, en el tema y después le digo por qué el derecho a la igualdad, en el tema de la violencia sexual. Nuestro sistema normativo, como le dicen, es no es punitivo, es restaurativo y busca la resocialización del individuo en sociedad. Es decir, que un violador puede pagar la falta y resocializarse en sociedad
y respetará la palabra de que no lo volverá a cometer. Eso es lo que dicen. Pero yo digo que no. Yo digo que no porque en ese ejercicio del derecho a la igualdad, la víctima tiene derecho a que su proceso sea conocido por la Fiscalía, como de hecho se ha llevado en algunos casos quienes han tenido la fortaleza de denunciar y llevarlo hasta una sentencia. Entonces, pienso yo que es hora de que por lo menos aquellos que tenemos ese acceso a la información seamos agentes de cambio y promover ese tipo de transformaciones, que sí está bien nuestro derecho en algunos casos, pero cuando son los casos que yo estoy mencionando aquí, que es el Estado quien tiene que reparar o que es la víctima a la que tienen que ofrecérsele mayores garantías que a su agresor, es cuando los que tenemos ese acceso a la información, a los que dominamos el idioma español, el idioma de las mayorías, alzar la voz y sentar los precedentes. Porque, ¿qué dicen los funcionarios, qué dicen los arijonas de nosotros? Ellos son indios, entre ellos se entienden, pero siempre se chocan cuando llega un indígena que les habla claro el español, que se los habla firme, y como en el caso mío, que conozco algunos elementos del pueblo guayú, porque siempre he tenido más contacto con la población mayoritaria, y todo ese contacto o toda esa información que he tenido con la población mayoritaria, la tomo, la instrumentalizo a favor del pueblo guayú, siempre y cuando el beneficio vaya a ser colectivo, como en el caso de la reparación en el cambio de nombres. Ahí se derivó algo, algo más poderoso que lo que yo estaba buscando y que sin embargo estoy en la lucha de conseguir, que es una cédula transfronteriza. Pero yo estaba pidiendo, era una cédula indígena, pero la registraduría me dio una respuesta llamada Circular 276 del 2014, que tiene esa circular, o que se logró, o que reconoce esa circular. Reconoce a las autoridades tradicionales que éstas puedan certificar nacimiento. Entonces queda como que bajo responsabilidad de la autoridad tradicional anotar el nombre, el clan de este niño o niña a registrar. Pero lo más importante es que en el espacio de notas del registro civil va el territorio al que pertenece, al pueblo indígena al que pertenece y al clan, en el caso guayú, al clan que pertenece. También que logró ese cuento mío manifiesta no saber firmar. Ustedes pueden hacer el ejercicio de buscar en los nuevos registros, los que empezaron a salir del 2014, que hay una nota muy pequeñita entre paréntesis que dice pueblo indígena matrilineal. Cuando ustedes vean eso ahí, eso es resultado de una lucha que yo hice durante mucho tiempo. Yo creo que me llevé más de 10 años solicitando a la registraduría todo lo que ahora está materializado. Y el hecho de que los registros civiles de la República de Colombia tengan esa pequeña nota explicativa y dónde la encuentran en datos del padre y datos de la madre. Y te dice, para pueblos indígenas matrilineales, entonces creo que el único pueblo indígena matrilineal es el guayú. Entonces, eso es pues una impronta. Ahí no está mi nombre, no dice Tercilia Simanca, no dice nacidos 31 de diciembre, no dice que se derivó de unos derechos de peticiones, no dice que se derivó del cuento manifiesta no saber firmar, pero el solo hecho de que lleve la palabra matrilinaje, para mí eso fue como haber ganado una demanda ante el Consejo de Estado. Entonces, ese es el tema que traigo
en este momento, y pues la situación de nosotros nos hace buscar una solución de conflictos alterna que está ahí, pero que muchos de nuestros familiares, de nuestras familias, no conocen, y que a veces por nuestro sistema podría ver una compensación, pero la que se podría buscar en la jurisdicción ordinaria es abismal, es abismal. Entonces, con eso se crean precedentes. ¿Qué antecedente se sentó? Ahora, en las escuelas de Maicao hay una precaución a la hora de soltar a los niños. Si no hay una recomendación del padre que no va a ir él, o si no hay una notificación por escrito de que van a hacer una reunión, no se hace reunión, no salen los niños, y hay esa precaución. Entonces, eso es pues lo que yo estoy promoviendo, y es con base en el ejercicio de la responsabilidad social que tenemos aquellas personas indígenas que pudimos ingresar a la universidad, becados o no becados. Pero esa responsabilidad, el deber ser, es de aquellos que fueron becados. Sin embargo, al yo no ser becada, nunca tuve la necesidad de una beca, nunca he tenido la necesidad de presentar mi certificación indígena. Siento que tengo esa responsabilidad solo por el hecho de pertenecer al pueblo guayú, porque el decir Estercilia Simanca Puchaina, abogada, escritora del pueblo guayú, solo esa palabra, guayú, me está particularizando, singularizando, individualizando, posicionando. Yo veré cómo las utilizo. Entonces, discriminando también lo uso. Entonces, es eso a lo que tenemos que abocarnos, para que la situación actual y las que vengan sean en proceso de transformación, sin dar la espalda a la identidad cultural, que es donde yo digo los cerebros menos avesados toman de que Tercilia está transgrediendo las normas, comenzando que ni me importa que piensen así de mí, y segundo porque sé que lo estoy haciendo para beneficio del pueblo guacho. Entonces, que quisiera hacer más, pero es ahorita lo que puedo ofrecer, y mientras el proyecto de vida mío, estoy hablando de mortalidad, me permita hacer. Esto es básicamente. Mi nombre es Joana Barros, antropóloga guayú de la comunidad de Rialta de la Media y Alta Guajira del municipio de Uribia. Finalizando mi carrera, decidí tomar una investigación sobre suicidio indígena. ¿Por qué sobre suicidio? Porque me llamó mucho la atención la muerte de mi primo en abril del 2010. Y todo lo que se contextualizó a raíz de su muerte, digamos, los actos, los rituales o todo el procedimiento que se dio, y lo que también causó en pro de, digamos, de esa muerte. El suicidio en las comunidades indígenas, antes, o por lo menos a muchas personas en la investigación, o en específico en la comunidad guayú, que le preguntaba sobre el tema suicidio, me decían que el guayú no se suicidaba, que el guayú por el tema que había en épocas anteriores del orgullo guayú, un guayú no se suicidaba, o por lo menos eso decía el abuelo Antonio Girnú, que por orgullo el guayú siempre mantenía esa estampa de no matarse, por algo mataba, en palabras específicas de nuestro abuelo.
La idea de suicidio, o más bien el concepto, lo tomé como base para, digamos, tener un aspecto social o un hecho social o cultural, bien sea, que llegue e impacte de una manera específica a una población. Cómo ese fenómeno incursiona casi que de manera invisible y ayuda a cambiar la mentalidad, a cambiar en algunas veces las prácticas tradicionales. El Wayuu se ha caracterizado por adoptar por adoptar muchas cosas de Occidente a lo propio Wayuu, que en estos momentos se entienden como Wayuu, pero que anteriormente que fueron adoptadas por el pueblo como tal. El suicidio en la comunidad Wayuu es muy poco visto, aunque sí hay suicidios, y a través de los últimos años ha incrementado tanto en el pueblo Wayuu como en muchas comunidades indígenas del mundo prácticamente, y en específico de Colombia. Ahí el tema suicidio en la comunidad Wayuu se entendía como, como un hecho en el cual la persona tomaba la decisión y lo hacía. No era estigmatizado como se estigmatiza en Occidente, o no era señalada la persona. A través del tiempo, el suicidio en ciertos aspectos se cobra. En específico, el caso que estudié, que fue el de mi primo, hubo cobro por parte de mi familia a uno de los muchachos que trajo, como quien dice, el chirrinchi. El chirrinchi es la vida tradicional del Wayuu, que digamos de alguna manera la familia vio que eso fue el detonante digamos, el detonante del hecho de que él haya tomado la decisión de ir hasta su rancho y propinarse un disparo. A raíz de esto, vemos, digamos, que el suicidio se entiende en la comunidad Wayuu, que sí se ve, pero no se entiende de la misma manera que Occidente, ya que algunos de los viejos a los cuales pude entrevistar me decían que el suicidio era algo que era una decisión normal. En la comunidad Wayuu hay un aspecto o una parte, un concepto, digámoslo, que se llama el ayurahashi. El ayurahashi es un sentimiento de tristeza, de decepción, que en épocas anteriores se daba mucho en nuestros viejos para echarse a morir, o sea, se iban al horizonte o al mar, los que estaban más cerca del mar, y se dejaban morir. Cuando sus parentelas los iban a buscar, ya, digamos, ya yacían muertos. Entonces, ¿por qué tomé este concepto como tal? Para remitirme o concluir todo lo que de cierta manera, de alguna manera lo tomo para resumir un poco, porque si nos extendemos bastante es siempre larguito el tema. Entonces es para determinar el cómo los aspectos o cómo un aspecto social entra a una cultura y la cambia. Y cambia su pensamiento, cambia sus tradiciones, y de alguna u otra manera se llega a tomar o adoptar cosas positivas o negativas para la cultura o para la población con la que se está trabajando. A que, por ejemplo, uno de los aspectos de suicidio que más se han visto en estos últimos tiempos es el tema de las muertes por amor. En la comunidad Wayuu, el amor de las parejas se viven de manera diferente. Un Wayuu no se mata por amor, no porque no lo sienta, sino que el amor se vive de una manera diferente. Las mujeres no generamos apego hacia el hombre
o hacia el padre de nuestros hijos, hacia el hombre con el cual convivimos, para cómo es que nos pueda llevar a lesionarnos por la falta de él. Entonces, es uno de los aspectos que digamos, que ha incursionado mucho desde Occidente a la cultura, todo el tema de canciones, todo el tema de dedicatorias, todo el tema de palabras como mi amor, mi vida, que son cosas que generan algo mío, que a la pérdida o al momento que ya no lo tienes, genera ese conflicto interno en la persona, que es la que finalmente la lleva a la muerte. Hablar de aspectos positivos o negativos o de cambios que hay en la comunidad son muchos. Desafortunadamente en la colonización se peleó mucho, se guerreó mucho, hubieron muchos guerreros de parte de nuestra cultura wayuu que ayudaron a sostener todo el tema de cultura wayuu. Antes las guerras eran prácticamente impuestas. Hoy hay cosas o cambios que están afectando nuestra cultura en diferentes aspectos que la está ayudando a llevar un quiebre total del pensamiento wayuu, que para mi concepto esa es la mayor preocupación que haya el cambio en el pensamiento como wayuu que somos, porque al haber el cambio de pensamiento dejamos de pensar como wayuu, dejamos de creer como wayuu. Y cuando existe esto es lo que nos va a llevar a esa pérdida o a esa falta del ser wayuu. Es lo más preocupante de la situación como tal actual, digamos, el cambio que yo vi de allá acá, y ahora sí de manera personal, de cuando uno se traslada de un lugar a otro, cuando no vives en tu comunidad, cuando no te relacionas con gente, con tus mismos wayuu, cuando ni siquiera hablas el wayuunaiki frecuentemente porque no tienes con quién hacerlo, empieza, digamos, a ver esos tipos de cambios negativos y en los cuales hay que trabajar para que el que se vaya y vuelva, vaya con el pensamiento wayuu, con esa identidad o con ese arraigo de dónde viene, de quién es, de qué clan es, para finalmente establecer una identidad completa como wayuu. Las culturas somos entes de cambio, pero la cultura puede cambiar sus aspectos físicos. Lo triste es cuando la cultura empieza a cambiar los aspectos de pensamiento como wayuu. Y el suicidio da para eso, o dio en ese momento para, ¿cómo es que? Para mirar ese aspecto pequeño que se incursiona casi que invisible, porque el suicidio no es ajeno, no por culturas, porque en todas las culturas y en todas las sociedades hay suicidio, sino el concepto como tal y el pensamiento en sí que lleva a finalmente el hecho. En la comunidad wayuu, porque el tema de educación, no porque seamos ignorantes, porque si nosotros somos ignorantes en la cultura occidental, los occidentales son ignorantes o los arijunas son ignorantes en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque ellos no conocen nuestros usos y costumbres y nosotros tampoco conocemos sus usos y costumbres. Por eso es que el tema de educación es bastante fundamental y ahí dando, digamos, de alguna antecediendo a Estercilia, que esa parte es de manera fundamental y es de educar a la comunidad wayuu sin perder nuestra esencia como wayuu. Es algo que nos va a ayudar a establecernos como wayuu, pero sin dejar de pensar como wayúus. Día a día los cambios, las cosas nuevas, atraen más y más
a nuestras nuevas generaciones. Ya no se quieren poner manta, ya la música, ya aspectos sociales que antes, para el tiempo de la colonización, era de manera forzada, ahora no, ahora incursionan de manera prácticamente que son cosas nuevas y que nos gustan y las adoptamos, pero lo que sí hay que cuidar es el pensamiento y también la educación en cuanto al entender la sociedad arijuna, pero también haciendo ese tipo de adopciones que siempre ha hecho el Wayuu, adaptando esas cosas positivas a todo lo que somos como nación Wayuu y desechando esas cosas negativas que nos han de alguna u otra manera nos han ayudado a que poco a poco nuestra cultura se vea poco a poco rezagada o perdiendo muchos de sus aspectos culturales importantes. Finalmente, pienso que la importancia de ahora, de como Guayús y de los cambios que se dan en un mover de aquí y allá, es la importancia que tienen las personas que viven en comunidades indígenas, no tanto en la zona, no tanto en nosotros que salimos, vamos a las urbes o vamos a las grandes ciudades, sino en la población que se queda en las comunidades, que se levanta día a día a hacer guayú, a hacer su cultura. Eso es lo preocupante finalmente de todo el hecho de ser guayú. ¿Por qué? Porque si nuestra gente que vive en las comunidades, que mantiene nuestra cultura, que día a día vive su ser como guayú, no tienen agua, no tienen posibilidades de comida. Eso es realmente lo preocupante y ahí no estamos como guayú ni como arijunas, sino como seres humanos, priorizando también la necesidad de las personas como seres humanos, como personas que necesitan de una atención básica para la población sin necesidad de hacer asistencialismo, sin llevar un mercado que dure 1 o 2 semanas para unas familias que a veces son bastante numerosas, que de alguna u otra manera nos sirven en el momento, pero después ¿qué? Después ¿qué? No tenemos, digamos, otra manera de sobrevivir o esperar nuevamente el invierno para que llegue la lluvia y podamos cosechar. Pienso que la parte de trasladarnos y llegar, aparte de hacer una educación, es empezar también una educación con nuestros hermanos guayú para entender muchos aspectos sociales que están por fuera de ellos, pero que en algún momento se van a enfrentar. Ya en casi todos los corregimientos o las comunidades indígenas de Uribia hay colegios. El colegio te lleva a cosas occidentales, que en algún momento tampoco podemos cerrar la brecha de solo ser guayús y ya porque vamos a quedarnos estáticos, cuando todos los días, todos nuestros jóvenes salen día a día a buscar nuevas condiciones de vida, especialmente mirar las condiciones de vida de sus padres, que a veces en pro de mirar esas cosas de ser profesional, de llevar cosas positivas a la comunidad. Creo que es una parte de replantearnos porque a veces se han hecho luchas con el gobierno nacional, pero siento que hay personas de nuestra misma cultura que han estado ahí en esos procedimientos, en esos trámites, y yo creo que esos que están ahí, así como Estercile ha llevado una gran lucha en un aspecto fundamental como es el reconocer nuestro linaje, todas las demás personas que son guayú deberían también empezar esas luchas de empezar a programar nuestro propio pensamiento guayú, nuestras formas de creencia, todos los aspectos fundamentales
porque de ahí parte el que podamos hacer podamos perseverar como cultura y prolongar la cultura guayú como tal. Y finalmente, el aspecto más importante que también quisiera llevar a colisión son, como en algún momento lo pensaba, y era esa independencia que tiene el guayú, o esa forma de trabajar que poco a poco también se ha venido perdiendo. Y se ha venido perdiendo especialmente en mi zona, o puedo hablar por mi comunidad, que es la que he estado trabajando prácticamente, y es en la parte en la que el guayú, por desconocimiento quizás, y como lo decía, por la falta de educación o de entender los aspectos o las cosas que llegan a nuestros territorios, los programas o las cosas que muchas veces adoptamos pero no conocemos, o no podemos dar definiciones específicas sobre esos aspectos, llevan finalmente a crearnos nuestra independencia. El guayú, hay que darle herramientas de trabajo para poder empezar a construir lo que se quiere construir. De nada sirve llevar comida y llevar programas que muchas veces no llegan de manera directa o de manera eficaz, en el sentido en que no se plantean directamente cómo se vive en la comunidad. Entonces, esos aspectos también conllevan los cambios o las necesidades de nuevas perspectivas y nuevas ideas, como lo decía Esther Silva. Muchas gracias. En este espacio voy a aprovechar para compartir con ustedes una investigación más que objetiva, es una investigación también combinada con la parte subjetiva. De eso se trata la propuesta de mis temas de investigación. Son dos contextos coyunturales que inciden en la realidad guayú actual. ¿Cuáles son? Tenemos el tema de la migración o retorno al territorio. Ese es la primer tema global que quiero tratar. El segundo tema global es el boom de las consultas previas en el escenario de la energía limpia y alternativa en La Guajira. Entonces, demos inicio entonces a nuestro primer tema. Migración o retorno al territorio. Esto está apoyada a través de una pregunta que dice: el guayú que viene de Venezuela y llega a Colombia, ¿prefiere hablar del retorno al territorio o de migración al sentido occidental? Es una pregunta la cual voy a responder. En primera instancia respondamos diciendo qué es la migración. Migración, en este sentido, es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas. Comprendiendo ese concepto, vamos a abordar diferentes tipos de migración. En este contexto tenemos 4 tipos de migraciones. Migración por presencia de violencias a los derechos humanos, migración masiva por búsqueda de sustento económico en el caso de venezolanos que migran a otros países a nivel global por el bloqueo económico de Venezuela. El tercero, migración forzosa, producto del fenómeno de cambios climáticos, como el caso de Haití, por ejemplo. Y el cuarto, la migración como efecto de la guerra no convencional. Nosotros nos vamos en este primer tema, vamos a trascender en el segundo punto, que es la migración masiva. Sabemos que Venezuela, en los años 80 y 90, el boom del auge del bolívar, que era un bolívar, era 3 pesos colombianos, ¿sí? Y se creó en este entonces el guayú, se fortaleció en el comercio.
Específicamente, la migración se da más que todo desde el 2017, fuertemente. Ha habido un incremento de migrantes guayú, según una fundación, la Liga contra el Silencio, dice que hay más o menos aproximadamente 25.000 guayú migrantes. No hay una cifra exacta. ¿Por qué? Porque no hay un censo oficial. ¿Cómo se dan estas migraciones? Se dan por medio de invasiones, acuden a las ciudades principales como Uribia, que es la capital indígena de Colombia, donde está una de las invasiones más grandes que hay alrededor de Uribia. Invasiones en estado de precariedad, ¿sí? Y también están en rancherías dispersas. Por eso es muy imposible hacer un censo. ¿Cuáles son las causas que se observan? La falta de una política de repatriación. Hay muchos guayús que no están accediendo a los recursos de participación como salud y educación. ¿Por qué? Porque no tienen cédula ni identidad. Fuertemente esta migración se da en el 2018, ya sabemos, por el bloqueo económico que hubo en Venezuela por Estados Unidos, donde hubo una hiperinflación y devaluación monetaria, donde Bolívar fuerte pasó a soberano y de ahí pasa ahorita a la plata digital. Entonces en este momento hay una fuerte crisis, vemos aquí en la imagen, esa crisis se debe más que todo, sustenta en la economía precaria que tienen para la subsistencia en las ciudades principales. Por ejemplo, en Maicao, pueden observar en la imagen hacia la derecha, ese es el mercado de Maicao y el de abajo es el mercado de Uribia. Entonces, la mayoría están en los mercados principales como vendedores ambulantes, sin ninguna garantía de higiene, etcétera, etcétera. Ahora vamos a nuestra pregunta guía. El guayú que viene de Venezuela y llega a Colombia, ¿prefiere hablar de retorno al territorio o de migración al sentido occidental? Pues el guayú, en mi investigación, hablando de diferentes testimonios en estas invasiones, en las cuales ya observaron las fotos anteriores, testifican de que prefieren hablar de retorno al territorio antes que hablar de migración, porque existe en el concepto de migración un constructo social sobre el adjetivo maracucho. ¿Sí? ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Porque en tiempos de hoy, en la Guajira colombiana, para un guayú ser señalado de maracucho no distingue si es aliguna, o sea, extranjero, o es indígena. O sea, que el maracucho es el sustituto de un guayú que exalta las costumbres citadinas de Maracaibo. Pues obviamente, en las relaciones sociales, producto de las relaciones sociales, en las diferentes invasiones y en las diferentes rancherías donde van, pues se tienen esa concepción estigmatizadora, ¿no? Que son mañosos, pícaros, vulgares en su forma de hablar, sumado también a la pérdida de las costumbres. Quien difiere del guayú colombiano, que tiene arraigos a su ranchería, pero que sabe combinar ranchería con ciudad. La estigmatización del guayú maracucho, porque es que prefieren hablar de retorno, justamente, es el resultado de una convivencia coyuntural entre los guayú colombianos y venezolanos, ya que el guayú maracucho adopta una forma de vida más citadina. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay que mirar también el concepto de territorio. El guayú que retorna prefiere hablar del territorio de retorno al territorio antes que hablar de migración, porque sabemos que migración, el concepto de migración engloba un concepto no tan integrador en la parte de integración como en la cultura guayú. Entonces acá vamos a citar a Roberto Nacogui, es un mamo de Cogui en el 2015, donde está la definición de territorio como visto desde una colectividad en lo sagrado, y tierra vista desde una parte individual, en lo vivencial, lo tangencial. Define así el mamo
que la tierra, además de ser una superficie tangible, es también un suelo donde se puede cosechar para la subsistencia de la vida material, mientras que el territorio es la esencia misma de todo lo que abarca el conjunto que hay en la tierra. Con el territorio podemos delimitar y presenciar a los seres protectores y guardianes de la tierra. De ahí que vendría cuando nos referimos que un territorio o una montaña es sagrada. Es porque ahí hay seres espirituales. Esa es la definición de territorio. Por eso el Wayuu prefiere hablar de retorno a su territorio antes que hablar de migración. Bueno, nuestra segunda temática, esto es el resultado desde 2012 hasta el 2017 de mi tema de investigación de la maestría, que se basó en primera instancia sobre cómo se implementa las consultas previas en el territorio Wayuu, en el caso específico del extractivismo en el Cerrejón. Pero en estos últimos años, después de mi grado, desde 2017 hasta el 2020, hasta actualmente, he estado profundizando la temática desde una forma subjetiva, vivencial, no solamente como observador, sino observador participante, porque he tenido la experiencia de estar en diferentes proyectos y he observado cómo es que de verdad desde terreno se visualiza esta práctica. Bueno, el boom de las consultas previas en el escenario de la energía limpia y alternativa en la Guajira. Actualmente, en primera instancia, vamos a definir qué es la consulta previa. Es un derecho fundamental para los pueblos indígenas y grupos étnicos, amparada por normativas del Convenio 169 y adoptada mediante la 76ª reunión de la Conferencia General de la OIT de Ginebra en el 89. Mediante la consulta previa, óigase bien, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados ante actividades de exploración y explotación de recursos del subsuelo. Sin embargo, en los territorios el subsuelo sigue siendo del Estado. La Guajira, actualmente, después de la explotación minera del carbón, del Cerrejón, ¿qué viene? Bueno, ¿qué viene después de la explotación? En La Guajira hay una transformación energética extraordinaria y significativa en términos de inversión y dimensión. Iniciativa de 19 empresas entre nacionales e internacionales, cuyos nombres lo tengo anexado. Pueden también mirar en un PDF el documento de Camilo González de Indepaz, una investigación muy seria y buena sobre el tema. Ahí están los nombres de las 19 empresas nacionales e internacionales. La Guajira es el epicentro de la primera potencia de energía eólica de Colombia. Óigase bien, con capacidad de producir en las próximas décadas el 20% de toda la energía eléctrica que demanda el país. El proyecto, que tiene un costo de inversión millonaria de 6.000 millones de dólares norteamericanos, cuya ganancia es gigantesca, además de convertir al territorio Wayuu en una telaraña de torres interconectadas, porque ahorita en este momento se están adelantando proyectos de interconexión de redes, donde ahorita en la siguiente presentación vamos a profundizar qué está pasando con esas redes, cómo es que se están implementando esas consultas previas, si se está actuando de buena fe o mala fe. Se tiene proyectado por el 2022 la operación de los primeros parques eólicos, y para el 2031 podrían estar funcionando 65 parques con más de 2.000 aerogeneradores, produciendo 6 gigavatios, cuya meta es que para el 2050 tenga una capacidad de interconexión de 16 gigavatios. Imagínense esa dimensión, además de convertirse La Guajira, todo el resguardo indígena, en una telaraña por las redes que interconectan con estos parques, porque son más de 65 parques a nivel departamental. Les voy a ilustrar un poco el resultado de mi tesis de maestría. En el 2014, el mapa de abajo, donde dice convenciones, aquí se muestra cómo el boom de las exploraciones y las consultas previas se estaba haciendo por el fracking. Sabemos que hace poquito frenaron la ley de fracking. Y miramos en los dos mapas de arriba de La Guajira, la población real, esto es del IGAD,
oficial del IGA, Instituto Colombiano de Geografía. En rojo vemos cómo está la población guayú en general. Y a la izquierda vemos el resguardo reconocido por el Estado colombiano. Quiere decir que hay muchas comunidades guayú donde hay parques eólicos actualmente que no están siendo consultados. ¿Por qué no tienen resguardo? No están resguardados. Implementación de la consulta previa en La Guajira. ¿Cómo está? Miremos primero el esquema, cómo lo dicta la OIT. Debe tener 2, 4, 6 pasos. Primero, el acercamiento. Segundo, el acercamiento es donde se certifica con el Ministerio del Interior si existe o no existe comunidades en los polígonos de las empresas. La preconsulta, taller de identificación de impactos, apertura de instalación, la protocolización y el seguimiento y posterior el cierre. Resulta y pasa que en las consultas previas, más adelante abordaremos sobre el tema de la protocolización. Al ser protocolizada, aún sigue la consulta previa, hasta que se haga un cierre, o sea, hasta que se cierra el proyecto. Bueno, vemos los principios de la consulta previa, que son 5, debe ser de buena fe, de carácter previo y de la consulta, debe ser una consulta informada, llegar a acuerdos interculturales, ¿sí?, de consentimiento, y debe ser culturalmente adecuada. El modelo de la consulta previa siempre ha existido en los guayús porque se hace consulta para todo, para construir una vivienda, se hace consulta a nivel espiritual con nuestros sabedores sobre el significado de los sueños, etc. Hay una fuerte materialización de la tierra en los territorios indígenas como un recurso que puede ser negociado, y esto priva inmediatamente la noción de lo sagrado y lo espiritual en los territorios guayú. Por lo que esas metodologías con las que actualmente se están haciendo las consultas previas son metodologías muy tecnificadas que están fuera del contexto propio. El derecho del asesoramiento, por ejemplo, eso es inadmisible y es negada por estas empresas. No se están aceptando asesoramientos externos, por eso prefieren negociar directamente con las autoridades. Esto es actuar de mala fe y no es una consulta adecuadamente según los 5 principios que están acá. Existe la necesidad de interculturalizar la consulta previa. ¿Por qué? Porque se necesita un espacio de reflexión, de interacción, de interlocución respetuosa, donde se respeta los conocimientos propios sobre los estudios de impacto ambiental y mitigar el plan de manejo ambiental, donde eso lo está haciendo directamente las mismas empresas y no las comunidades guayú como tal. Vienen con un esquema técnico para imponerlo dentro de las dinámicas sociales del guayú, implementándola en la consulta previa. Las consultas previas son amañadas y llenas de prebendas, eso es lo que se ve, y las prebendas es actuar de mala fe. Amañadas en el sentido de que se están haciendo las consultas previas en menos de 2 o 3 días. Esa es la realidad de la consulta previa en territorios indígenas guayú. Para que más o menos vean, así son los proyectos. De aquí les presento, para terminar, la ilustración de un solo parque que está en color morado, el parque Irraipa, eso es por allá cerquita de la tierra de Joana Barros. Así es, más o joven. menos así va a quedar. Así va a quedar un solo parque de las 65 que pretenden hacer en los territorios. Ahora viene la fase de interconexión, cómo va a quedar la Guajira y dónde van a estar los guayús en el futuro. ¿Para dónde van a migrar? ¿Será que vamos a acompañar a nuestros hermanos venezolanos a migrar en las periferias para vivir de manera precaria por unas consultas que no se están realizando de manera satisfactoria? Entonces, cierro y muchas gracias. Un saludo fraterno desde el territorio. Bueno, el tema con el que he querido participar hoy es, lo titulé como identidad étnica en tiempos de pandemia. Y bueno, debido a la situación que vivimos en la actualidad en el territorio los guayú, a causa de la pandemia del COVID-19 o coronavirus, como también lo conocemos.
¿Por qué este tema me ha llamado la atención? Pues básicamente ha sido porque ha afectado a uno de nuestros eventos más importantes, como lo es el velorio Wayuu, ya que para contextualizarles un poco y no extenderme mucho, pues quise hacerlo de la forma más breve, y es definiendo el velorio como una calamidad familiar que al mismo tiempo ha funcionado como un evento a través del tiempo que afianza alianzas, amistades, familiaridad y lazos de índole afectivo entre las familias Wayuu. Las familias Wayuu se reúnen y se apoyan con el aporte de aquello que esté al alcance de la mano de el que quiera aportar. Desde tiempos ancestrales, esta ha sido como la forma como el Wayuu ha desarrollado su velorio. Existen tipos de velorio dependiendo de la forma de muerte, por muerte natural o accidente, tiene casi la misma trascendencia, mientras que cuando es un asesinato es algo parecido, pero está igual muy lejos de ser, de verse como se está viendo en este momento el velorio Wayuu. Cuando es un velorio por fatalidad, pues nuestro ser querido es enterrado inmediatamente, porque pues la familia se encarga de atender otros temas que no están, se priorizan en ese momento, como por las causas las consecuencias de este evento para la familia como tal. El COVID-19 ha venido a cambiar todo esto. ¿Y qué ha dejado en nuestro territorio? Ha evidenciado una vez más la precariedad de la atención y los servicios médicos de salud en el departamento de La Guajira y más en la población Wayuu. Anteriormente el Wayuu estaba siendo mal atendido. En este momento la atención es inhumana, por así decirlo, es inhumana. A muchas comunidades que he visitado en tiempos de pandemia, por mi trabajo, me he desplazado a muchas comunidades y me manifiestan que no se sienten tenidos en cuenta por el Estado, por el municipio, por el departamento. No se sienten tenidos en cuenta, no se les ha preguntado acerca de estos protocolos que se vienen implementando por causa de la pandemia. No se les ha preguntado cómo han abordado en otros tiempos este tipo de pandemia, porque el pueblo Wayuu no ha sido ajeno a estas situaciones colectivas de afectación para todos. No se les ha preguntado cómo ha sido el abordaje, no se les ha preguntado qué mecanismos o qué medicamentos están utilizando para la atención de estos temas. Entonces, me encontraba con apreciaciones de muchos de las autoridades de las comunidades que decían eso, pero ¿a qué horas el municipio, el alcalde, el gobierno, el presidente nos está involucrando? Si bien es cierto que es una situación que se presentó inesperadamente, también es cierto que han habido unos tiempos que han ameritado que nos reunamos y hablemos acerca del tema de una u otra manera, así como llegan a nuestro territorio para aportarnos un apoyo humanitario, también pueden llegar a involucrarnos en este tema que de una u otra manera nos afecta a todos. Se han implementado unos protocolos que inicialmente los Wayuu se han visto obligados a usar, como es el tema del tapabocas, como es el tema del lavado de manos, como es el tema del distanciamiento social.
pero no es tan efectivo porque no está siendo aceptado, porque no está siendo entendido en su totalidad, ya que las campañas que se han realizado orientadas a informar a las comunidades no están siendo efectivas en su diseño ni en su difusión. Desafortunadamente, a pesar de que un gran porcentaje de la población guayú tiene acceso a internet, usa WhatsApp, usa teléfono, no todos los guayú o los guayú que están en el territorio, que están en sus comunidades, no todos tienen acceso a estos medios. Entonces hubo en principio de la pandemia una fuerte campaña, incluso en lengua guayúnaiqui, pero no está llegando en su totalidad a todos los miembros de las comunidades guayú. Otro tema y es los guayús que han asistido a centros hospitalarios y se han visto obligados a perder, o nos hemos visto obligados a perder el contacto con nuestros seres queridos. Ha sido como un choque fuerte, además de la situación crítica que estamos viviendo, porque esta persona está afectada en su salud, se le separa de su familia y no tiene ningún contacto, no sabemos cómo están siendo atendidos. Sí están siendo atendidos porque, por ejemplo, acá en el Hospital San José de Maicao hay muchas quejas frente a la capacidad de atención del centro médico con estos casos. Entonces, se presenta esa situación crítica que ha llevado a muchos guayú a no asistir cuando se presentan los síntomas del virus en las personas. En un guayú, el guayú prefiere que su ser querido se quede en casa y lo atiendan en casa, y en muchos casos, he conocido muchísimos casos de personas que han fallecido porque no han sido llevados a centros médicos por físico miedo de sus familiares, de que lo primero es que al llevarlos sean separados por completo de ellos y no tengan más información de su suerte. Y luego es, en el caso de fallecimiento, los protocolos para el entierro de esta persona. Aquí en La Guajira, en el caso de cremación de una persona por sospecha, y resultó que cuando llegó el resultado, la persona estaba sana, no tenía COVID-19. Entonces, esta situación lo lleva a uno a pensar en nuestro papel como profesionales, como personas que nos capacitamos para aportar a nuestras comunidades. Y me llevó a generar varias preguntas. Por ejemplo, como ¿cuál es el aporte que como profesional guayú dimensionamos para nuestro territorio? ¿Qué estoy dispuesto a aportar yo desde mi ejercicio profesional? ¿Acaso encontramos apoyo en nuestros hermanos, compañeros o como los queramos llamar, guayú, identificados como líderes que ya tienen una trayectoria en el territorio? Todas esas situaciones han llevado a cuestionar y a preguntarnos sobre la importancia de, lo mencionaba Estercile en el principio, yo, profesional guayú, tengo una responsabilidad, pero también creo que en el territorio, en cuanto a Maicao se refiere, existen muchos obstáculos que de una u otra manera dificultan el aporte que podamos hacer como colectivo, porque como individual cada quien hace su aporte, pero como colectivo, como pueblo guayú, ¿qué estamos haciendo? ¿Debemos empezar a preocuparnos unos a otros o debemos empezar a trabajar de la mano unos con los otros? Como anécdota, y para que los compañeros dimensionen un poco, en compañía
compañía de Miguel Ángel Ramírez, el compañero que está como panelista. En principio me corregirá Miguel Ángel, creo que fue en el 2010, 2011, recién egresados ambos, preocupados por la situación de desnutrición de los niños en el territorio. Nos comunicábamos con el señor de una fundación, bueno, vamos a obviar el nombre del compañero Guayú, y nos comunicábamos con el señor y le decíamos, señor fulano, mire, nosotros somos Miguel Ángel y Eliana, estamos recién egresados y queremos aportar, no vamos a cobrar, solamente queremos aportar y pues ayudarlos a formarnos también en ese ejercicio de apoyo con las necesidades y problemáticas de nuestros niños y de nuestro territorio. Y el señor, en un rotundo no, nos dijo, yo trabajo solo. Y ese ha sido el panorama desde entonces hasta acá. Y lo mismo pasa también con espacios que se han ganado hermanos Guayú, muy meritoriamente se han ganado espacios, pero que son espacios que han funcionado como espacios cerrados, como espacios para solo aquellos que los han logrado. Y entonces, ¿cómo podemos aportar? Mi pregunta sería entonces, ¿cómo podríamos aportar? Es más que una crítica, es una invitación a que unifiquemos trabajo, porque pues realmente nuestro territorio está pidiendo a gritos que nosotros como Guayú, representantes dolientes y conocedores de nuestra etnia como tal, aportemos desde hechos reales y hechos que beneficien a la población en su totalidad. Ese es como el aporte que quería hacer hoy mismo. Muchísimas gracias por esas reflexiones profundas que nos muestran un panorama muy amplio y muy complejo de esta región maravillosa del nororiente colombiano, la península de La Guajira. ¿Y quién mejor que ustedes para recordarnos lo importante que es establecer estos diálogos interculturales en los que personas como ustedes que han pasado por los espacios de educación superior en centros universitarios fuera de sus territorios y que regresan a sus territorios encuentran como fundamentales los temas de mediación de las estructuras de poder que, como lo decía Estercilia Simanca claramente, siguen manifestándose básicamente con el uso de la palabra, con el uso de la lengua. Cuando ustedes regresan a sus territorios se dan cuenta de la falta de información de estas estructuras, de estos sistemas que muchas veces están bien, de alguna manera, buscan ayudar o buscan proteger los derechos de los ciudadanos, pero que de alguna manera no logran penetrar a los espacios de la vida cotidiana de comunidades en territorios como La Guajira. Fundamental los temas que Miguel Ángel nos trae en una muy clara cambio de vocación de la tierra que vamos a ver prontamente en La Guajira. La Guajira está en el ojo del huracán en la transición energética colombiana. Ya lo fue desde 1986 hasta ahora. Y perdonen el término, una teta que se ha exprimido, una sangre que se le ha sacado a la madre tierra para sostener unas estructuras institucionales de poder a través del comercio del carbón, que vemos que globalmente está ahora bajo muchísima presión y económicamente no funciona más. Pero ahora La Guajira otra vez está en el ojo del huracán, en esa transición energética. Además, en medio de una gran emergencia ambiental, debido a una muy larga sequía, que además ha sido exacerbada por
los malos usos de las aguas arriba del río Ranchería y muchos de sus afluentes que no logran llenar los acuíferos de la usanza tradicional wayuu. Y hemos visto emergencias terribles. Gracias, Eliana y Johanna, por traer a cuento esas historias puntuales de jóvenes o de niños que han sido los más afectados, y a Estercilia por sus cuentos, por sus voces que salen de ellos y se comparten a través pues, de los procesos de oralitura. Así que gracias a ustedes por compartir y por recordarnos la responsabilidad que tenemos los Arijuna de ver a este territorio, el más grande territorio indígena de Colombia, estando otra vez en el ojo del huracán a todos los niveles. No tengo una pregunta puntual, pero me gustaría escuchar un poco qué piensan del trabajo del otro, porque están funcionando ustedes conjuntamente, se conocen desde hace mucho tiempo, pero están trabajando en distintos frentes. ¿Cómo pueden ustedes tener un frente común wayuu y cómo nosotros desde las Mingas de la Imagen podemos colaborarles a hacer esto más visible? Bien, entonces para complementar a Miguel y hacer una pregunta para que respondamos más bien como de una manera integral, en este momento estoy recordando hace ya, bueno, un tiempo largo que nos conocimos, muchos de nosotros en el contexto de la universidad, estas primeras, digamos, reflexiones con todo el ánimo de transformar, de luchar, de apoyar a la gran nación wayuu. Y han pasado ya unos años y ahora estamos de vuelta, como dice Miguel Ángel, en el retorno al territorio. Y en esos retornos al territorio pues se han vivido muchísimas tensiones, yo sé muy bien muchas dificultades, también de alguna manera muchas fuerzas en contra, ¿no? Y muchos procesos como atravesando la voluntad muy marcada de todos de crear caminos que permitan realmente buscar como una autonomía mayor, establecer una crítica mucho más profunda, ¿no? Definitivamente hay muchas fuerzas desarticuladoras. Ustedes presentan tantos temas y tantas situaciones y tantos frentes que en este espacio tan breve será imposible comentar y realmente profundizar. Pero evidentemente muchas de esas fuerzas desarticuladoras que se presentan desde el plano del extractivismo, desde el plano mismo de la desunión, desde la desigualdad, de todos los frentes, incluyendo la pandemia actual, que buscan o que están generando desarticulación. Pero por otro lado, y no tengo la menor duda en afirmar esto, cada uno de ustedes por sus trabajos, porque los conozco de mucho tiempo atrás, son fuerzas también de la articulación, son fuerzas también o representan a nivel individual y colectivo fuerzas también para establecer procesos que sin duda buscan revertir o por lo menos detener esas fuerzas desarticuladoras desde tantos lugares. Uno podría decir de una manera muy breve, porque es imposible comentar todo lo que ustedes nos han planteado por el tiempo, que por un lado, retomando a Johanna y bueno, de alguna manera a todos, hay una necesidad de conocer el mundo de los Arijuna, que es un poco lo que los trajo a Bogotá, también lo que de alguna manera los movilizó a Barranquilla y a Quito. Por otro lado, darse a conocer en el mundo de los Arijuna, en estas múltiples, lo que llama Johanna el occidental, que también de por sí es muy diverso, y al mismo tiempo de darse a conocer y de conocer este mundo Arijuna y adquirir las herramientas, establecer una crítica y una autocrítica, que es donde yo veo el trabajo de Estercilia también muy poderoso, porque para muchas personas, me imagino en los contextos tradicionales, la escritura de los Arijuna pues no tiene como mucho valor en el contexto comunitario, pero lo que tiene de valor fuera, en el relacionamiento con el mundo global, realmente es la construcción de una autocrítica y de una crítica que atraviesa también pues, la sensibilidad, que todos de alguna manera lo están haciendo, porque todos han pasado por escribir una tesis, Eliana sobre los testigos de Jehová, Cherry sobre el matarse a sí mismo, Miguel Ángel sobre el Hayechi, y bueno, sobre el tema de la consulta previa. Entonces digamos que la escritura es un elemento que también los une a todos ustedes en contextos, digamos, contemporáneos. Hay procesos jurídicos que atraviesan todas sus búsquedas y sus luchas, la necesidad también de generar una educación propia, basada también en el saber de los araureos, de los mayores, pero también desde la autocrítica que es muy necesaria para toda sociedad.
Sin duda los sistemas de salud, el impacto económico desde el extractivismo, que es muy impactante en La Guajira, desde el Cerrejón y mucho tiempo atrás, diríamos, son elementos que atraviesan, pues, en general todas sus presentaciones. Y yo simplemente quisiera complementar la pregunta de Miguel, primero con una invitación, y es justamente que estas mingas de la imagen y este centro de estudios está buscando también establecer nuevamente contacto entre los estudiantes que se han formado en procesos interculturales en diferentes regiones del continente para, como dice Liana, yo creo que ese es el llamado fundamental, igual también lo hizo Stercilia, a unir fuerzas, a generar nuevos procesos de solidaridad y, como dice Stercilia, a asumir esa responsabilidad social que sé que todos la han asumido, pero que creo que en la medida en que, y me incluyo en eso, en la medida en que todos asumamos esas responsabilidades sociales hacia adentro y hacia afuera, podemos estar mucho más fuertes. No dejarnos separar por las rencillas personales, por las habladurías que son muy comunes también en las redes sociales y sobre todo por la incomprensión que es muy común hoy en día, cuando en vez de una crítica, que es lo que realmente necesitamos, constructiva, lo que en muchos casos se ha hecho, y sé que muchos de ustedes han visto afectados, son comentarios negativos que lo que hacen es separar y alejarnos de la necesidad que tenemos de crear solidaridades. Entonces yo simplemente me uno a la pregunta de Miguel. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo nos podemos acercar un poco más para trabajar en conjunto sin perder, pues obviamente, el trabajo individual, que es muy importante, enfrentando estas múltiples fuerzas desarticuladoras a partir de lo que ustedes están trabajando? Sé que cada uno ya de alguna manera lo propuso, pero me encanta la idea que propone Miguel, y es cómo ver el trabajo del otro y cómo podemos acercarnos más y producir un poco más Yanama para, de alguna manera, trabajar en conjunto, no solamente pensando en la situación actual, sino en los próximos años, porque de acuerdo con lo que ustedes nos han mostrado, el panorama que se viene requiere mucha más unión y mucha más fuerza de trabajo conjunto. Listo. Referente a tu pregunta, Miguel, bueno, en primera instancia, la unión hace la fuerza. Hace poco estuve, como moraleja, ¿no? Estuve en una reunión con un mayor donde me dijo que no se trata de que el indígena vaya y se formalice, porque a la final responde a la institución, a la institucionalidad de la cultura. Se trata de que ese que fue reproduzca a lo que va a ser en pro del fortalecimiento de la realidad actual de los mismos guayú. ¿Qué pasa? Que voy, por ejemplo, si sabemos que se está perdiendo el hayechi en mi trabajo de pregrado, ¿por qué no hacemos algo para que el hayechi pueda seguir, ¿no? Como la creación de una escuela de música guayú podría ser. Si sabemos que las consultas previas, o lo que hablaba mi compañera Stercilia, la Jurisdicción Especial Indígena, ¿sí? Existe en la OIT. Entonces, se debe aplicar, ¿sí? Para que multiplicar. Lo que pasa es que hay una desinformación total dentro del entorno guayú. ¿Por qué? Desinformación en todos los sentidos, desde la consulta previa misma, lo mismo que decía la compañera Eliana, el protocolo y desconocimiento de algunos guayú sobre ese protocolo. A la final, lo que vale en el fondo es que se multiplique y se reproduzca esos conocimientos, ¿sí? Esos protocolos, si nosotros no somos los que encaramos, no lo van a hacer otras personas, ¿sí? Existen las herramientas para hacerlo. En mi caso personal, me he dedicado contra viento y marea, con mis propios recursos, porque en La Guajira, el que no está en la roca no puede poder publicar un artículo o no puede conseguir un trabajo digno. Esa es la realidad. Aunque tú tengas todos los méritos, maestría, doctorado, eso aquí en La Guajira no vale. Vale es que tú seas sobrino del gobernador o familia del alcalde. Esa es la lógica articuladora de las instituciones de los gobernantes de cada administración cada 4 años. ¿Qué ha pasado conmigo? Pues me he investigado mis cosas por mis esfuerzos propios en pro
de la lucha, y ojalá que aquí con los compañeros podamos reproducir nuestros conocimientos en pro del bien de nuestra cultura guayú. No sé, Miguel, si te pude haber respondido la pregunta, y no sé si otras preguntas tienes para los demás compañeros. ¿Quién más quiere responder? Eliana, Joana, Estercilia. Eliana, por favor. Bueno, listo. Gracias, Miguel. Bueno, pues los temas abordados, el tema de suicidio de la compañera Joana, el tema de consulta previa del compañero Miguel y Estercilia con su reconocida trayectoria, y que particularmente a mí me genera un encuentro, un reencuentro con mi niña, con la niña interior, cada vez que leo sus cuentos. Son bien importantes los temas, y yo creería pues más es una invitación. Por mi parte, mi granito de arena ha sido desde tiempos de la universidad, con los compañeros nos reuníamos informalmente con la intención de fortalecernos nosotros, de lograr mantenernos en Bogotá con todas las dificultades que hubo, y pues ese sueño yo lo quise llevar a una fundación, y en este momento tengo una fundación, y a través de la fundación venimos realizando talleres totalmente gratuitos con el apoyo de las mujeres de la comunidad, las abuelas, tías, que están enseñando a los niños, que es una cosa que se ha venido perdiendo, es una costumbre que se ha venido perdiendo, y allí en esa dinámica se ha venido perdiendo nuestro tejido, nuestro arte como tal, porque las niñas ya no se interesan por hacer una mochila, se interesan por otras cosas, como por usar los teléfonos, como por ir a los parques. En esa dinámica se ha venido perdiendo, entonces es del interés de la fundación rescatar todo este tejido que nos hace, que nos identifica. Entonces, pues no sé, creería yo que mientras identificamos una forma de apoyarnos mutuamente, serían como unas invitaciones de mi parte para que conozcan a los niños, para que de pronto de alguna manera entren a fortalecernos, entremos a fortalecernos como guayú, que queremos aportar para rescatar, fortalecernos internamente. Como lo decía Miguel, acá en La Guajira, desafortunadamente, todo es difícil. El que no está en la rosca está por fuera de ella, pero bueno, creo que cada uno de nosotros ha venido desde sus esfuerzos, desde sus posibilidades, fortaleciéndose también internamente. Entonces es más eso, es más una invitación a Miguel Ángel, que pudiera venir a hablarle a nuestros niños acerca del Hayechi, de la importancia del Hayechi, a decirles qué es el Hayechi, porque estoy segura que muchos de ellos no saben qué es el Hayechi. De pronto a que Estercilia pueda venir y relatarles un cuento, escuchar qué tienen ellos también para decir a la compañera Joana, que es bien interesante el tema del suicidio, que se está viendo muchísimo en la actualidad en La Guajira. También de pronto qué percepciones tiene ella de por qué eso se está presentando, charlarlo con los muchachos, que son los primeros interesados en estos temas. Saben bien cómo se ha capturado el imaginario colombiano sobre la experiencia guayú. La experiencia guayú hace parte de un imaginario de producción cultural de larga data, ¿cierto? Pensemos simplemente en La Mala Hierba, por allá desde los 80, con las telenovelas, y ahora el cine y montones de nuevos documentales, reinas de belleza, lo que quieran. Hay un imaginario guayú presente en el imaginario nacional, además conectado con esa idea del vallenato como el ritmo nacional que de alguna manera corresponde al territorio guayú. Y al mismo tiempo un gran desconocimiento, profundo desconocimiento de las comunidades y profundas desarticulaciones institucionales de las realidades guayú. Y es precisamente ahí donde el trabajo de Estercilia ha sido fundamental, un trabajo de tipo
no solo de recuperación y de dignidad cultural, pero de dimensiones jurídicas importantísimas. Y el trabajo de ustedes in situ, ¿cierto? Desde el reconocimiento de esas diferencias de un territorio diferencial que no puede ser homogenizado, como lo dice Miguel. No todos los guayús son iguales, cada clan tiene sus formas, hay unas estructuras que los atraviesan, como bien lo saben bien ustedes, los Arijuna no todos somos iguales. Así que es como en ese ir y venir en el que esas construcciones de lo cultural guayú se vuelven de alguna manera peligrosas para la misma comunidad. Y mi pregunta es, nosotros podemos podemos abrir una plataforma, digamos que podríamos comprometernos hoy con Miguel a través de las migas de la imagen de estos espacios virtuales que estamos abriendo, de una página web y de una serie de espacios en red que nos interesa tener abiertos para que estos diálogos interculturales se den de una manera fluida, para que estas historias reales desde lo profundo de las comunidades se hagan visibles. Pero también hay unos problemas gigantes sobre la manera como construimos el imaginario del otro, cómo lo exotizamos y cómo lo abusamos. ¿Ustedes cómo se sienten cuando ven esas representaciones? ¿Se sienten partícipes de ellas o se sienten alienados por ellas? ¿O sienten que en ellas puede haber un potencial importante para hacer visibles estas realidades? Joana. Bueno, tocando el tema anterior y finalmente para responder lo tuyo, hay una característica fundamental en la parte de allí del departamento, me imagino que en todo el país, que es el tema político. Como bien lo decía Miguel, el tema político aquí para el desarrollo de cualquier actividad, cualquier aspecto o cualquier cosa que se quiera llevar a cabo, es necesario la política. Cuando yo llegué de Comenge de Bogotá, a mí la política no me gusta. No me gusta a estas alturas, no me gusta. Cuando tú como guayú tienes una responsabilidad frente a tu comunidad cuando llegas y existen las necesidades básicas, como siempre en lo que más me he enfatizado es, porque es que si el pueblo o una persona no tiene salud, no tiene agua, o sea, tampoco va a llegar a tener una estabilidad ni cultural ni de nada. Cuando nos privan de ese tipo de aspectos fundamentales para la vida humana, es ahí donde de alguna u otra manera acaban también o ayudan a que lo que queremos preservar como cultura se desvíe. Se desvíe en el sentido en el que priman más las necesidades básicas y las cosas más fáciles y prácticas o las cosas de adoptar inmediatamente. En una conversación con mi abuela en La Yuja o Rosa, yo le preguntaba, ¿cómo hacía el guayú anteriormente cuando no había arroz, cuando no había aceite, para poder subsistir? Entonces ella me decía, no hija, es que el guayú tiene la capacidad de adaptarse a todos los tiempos y a todos los hechos de alguna manera. O sea, como cosa personal, yo me he centrado mucho en ese vivir, en el tema del agua, porque mi zona es Irraipa y es una de las más duras porque es la más semidesértica que tiene pues el municipio de Uribia, de la parte alta, ya lo que es Nazaret, por lo menos hay vegetación y hay un ojo de agua que es más, pero la parte de Irraipa, la parte semidesértica dura, que el tema de agua es bastante complicado, que el tema de trabajo es más que complicado también. Entonces,
yo me he centrado mucho en esa parte, en que si se necesita agua, si se necesita varios aspectos para la vida, para su subsistencia como tal, tratar de alguna manera ir aportando o ir ayudando. En pro de un cambio también, cuando mis inicios no estaba en el tema político. Ahora entra uno en ese rol más por la necesidad que por el querer o el motivar o el motivarse o sea algo de gusto. Pero creo que es una parte que fracciona mucho el proceder de nosotros como profesionales, como personas que quieren que Guayú se visualice de diferente manera a la que se está visualizando. Específicamente en los ministerios Guayú, el tema de conflicto, el tema de todo lo que no que en los Guayú, que todo es problema. Falta de pensar en comunidad, como lo decía mí, es lo que nos ha llevado también a todos los procesos en comunidades indígenas tal. La falta de la unión, inclusive en nuestro propio clan o nuestra propia familia, ha también de alguna manera fraccionado esos tipos de procesos que no hemos sabido entender, que eso en vez de ayudarnos, les ha ayudado a personas por fuera, siempre llegan a las comunidades a tratar de intervenir por muchos aspectos, ya sea energético, ya sea eólico, etcétera. Entonces, yo digo que el tema de educación, por eso admiro mucho el trabajo de Eliana en cuanto al fundamento de los niños y de las madres, porque cuando tú educas al guayú, el guayú es inteligente y tiene la capacidad de absorber todo lo que tú le expliques y le digas, conforme a su proceso como tal. Es más difícil los procesos que van de fuera porque no se tiene la misma concepción que como guayú se tiene. Y las formas de intervención, inclusive algunos programas no intervienen con la misma concepción como guayú, sino como de alguna manera una traducción prácticamente que errónea de las cosas, que es lo que no ayudan a fortalecernos como comunidad. Y la unión, creo que la unión es lo mejor que puede llegar a darse en la comunidad guayú, independientemente de que todos pensemos y tengamos sueños diferentes, tengamos vidas diferentes, familias diferentes, pero creo que para el punto de seguir siendo guayú o de tratar de llevar a flote lo que es la comunidad guayú, y estos espacios ayudan, pero como siempre se lo he dicho a Miguel Rocha, los espacios se tienen que dar en comunidad, porque el fortalecimiento tiene que salir del pensamiento del niño que sale de comunidad, porque es ahí donde premia o donde de alguna u otra manera el guayú tiene que fortalecerse saliendo, porque cuando uno se enfrenta a diferentes cambios, a cosas nuevas que atraen mucho, es donde realmente empieza la fracción. Y yo estoy en la disponibilidad de hacer lo que sea necesario, como me ha tocado hacerlo hasta ahora, para poder de alguna manera aportar un granito de arena. Cuando comencé con mi comunidad decía, bueno, la nación guayú es grandísima, somos varios clanes, tratar de hacerlo en todos no se va a poder. Tratar de empezar tú como guayú desde tu espacio pequeño o desde tu clan puede ayudar a seguir contribuyendo, como fue el proceso de una comunidad que ahora tengo acceso a varias comunidades, pero más como retornando a lo que éramos como comunidad, como unión, como las formas de pensar, de sentarse, de dialogar,
porque el guayú de la mañana, de las 4 antes, a visitar, tomar un café y hablar de todos los aspectos tan sociales, culturales o de problemáticas que puedan haber en una comunidad. Eso, como digamos, en la primera parte de lo que pensaría es fundamental que se haga. Y creo que en un espacio, si sea pequeño, que se proyecte para favorecer o para ayudar a fortalecer los espacios de las comunidades guayú, creo que no van a ser en vano, porque con poco se inicia, con espacios chiquitos también, y que creo que si no lo hacemos o si no empezamos a hacer ahora, no vamos a poder finalmente llegar a lo que queremos llegar, o a que nuestras comunidades de alguna manera se sigan fortaleciendo en todos los aspectos, en especial en el aspecto de su bienestar como comunidad. Pues Cecilia, Gracias, Johanna. quisieras redondear un poco para terminar, luego de escuchar a tus compañeros, estas voces jóvenes que además te respetan mucho, y tú como una de las grandes voceras del pueblo guayú ante el país y más allá. ¿Quisieras compartir algunas de tus reflexiones ya para ir finalizando esta edición de Mingas de la Imagen? Yo a Rocha yo le he dado la respuesta en conversaciones que hemos tenido las veces que nos hemos podido ver, y es haciendo. O sea, yo soy de las convencidas que aquí no se necesita un frente como un guayú para hacer las cosas que se tienen que hacer. Así como trabajan los abogados, como trabajan los ingenieros, como trabajan los escritores, como trabajan, o sea, es que no. Si hay un frente común que florezca, perfecto. Pero de ahí a que se forme, van a pasar muchas cosas. Entonces, ¿cómo se hace? Haciéndolo. Es que haciéndolo, todo comienza, pues en mi caso, ¿cómo comienzo yo algo con un derecho de petición? Para ver qué es lo que está pensando el otro y que me lo dé y que me lo diga formalmente. Ahorita, ¿qué pasa? ¿Qué estoy llevando aquí? Hay un grupo de docentes, 500 docentes de la zona rural. Allá hay guayú y aríjuna dando clase en la zona rural. Hace 4 años les hicieron firmar un contrato por 2.300.000 cada uno. Eso da más de 1.000 millones de pesos. Nunca se los pagaron. No les dio la gana a la administración pagárselo. Buscaron un abogado, el abogado terminó con un contrato. Entonces me escriben a mí porque se enteran de la demanda esta del niño que se ganó. Listo. Lo primero que yo le digo a una persona, usted va a llegar hasta las últimas consecuencias porque yo no soy cuco para asustar. Sí, bueno, ahí comenzamos. Primera vez en 4 años que ya hay una respuesta formal y que fue mediante una acción de tutela y eso, pero el frente común, por decirlo así, lo formaron 500 profesores, que crearon un grupo de WhatsApp que solamente hay 170 porque después era el caos. Pero las cosas se hacen haciendo. Con relación a la pregunta, ¿el imaginario de Occidente sobre los guayú se convierte en un potencial para hacer nuestros propósitos para contribuir a nuestro pueblo? Bueno, yo diría que se debe contrarrestar de manera argumentativa ese imaginario, porque desconoce los trasfondos reales de los guayú. Porque el guayú está viendo construido como por propagandistas de asociaciones y demás, como el desnutrido, como el pobrecito, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí el fortalecimiento para el asistencialismo. Y la corrupción abrazadora que por décadas ha estado excluyendo a muchos guayú. Y también la falta de voluntad incluyente por las administraciones locales, la desinformación, la institucionalidad de algunas prácticas mal interpretadas por los mismos líderes guayú, como el rol del puchipu,
Ya el puchipu ya se vuelve como una imagen institucional donde la práctica tradicional se pierde totalmente con estos nuevos líderes que se hacen representar como representantes de los guayúes en general. Eso es delicadísimo. Entonces, mi invitación es, se debe romper esa vieja práctica de liderazgo corrupta que es el imaginario construido a nivel nacional e internacional sobre la de algunos malos intencionados. Y se recomienda tener cuidado con los líderes mañosos que se hace liderar y representar en nombre de los guayúes. Esa es mi respuesta frente a tu pregunta, Sotelo. Muchas gracias, muy pertinente. Las construcciones de víctima siempre han sido usadas por los estamentos políticos para activar estas estructuras asistencialistas que mantienen la corrupción en muchos de los territorios, no solamente el Guayú. Vemos países enteros que viven de esta imagen de la víctima, ¿no? Haití es uno de los grandes ejemplos del planeta y bueno, desafortunadamente hay mucha gente que en Río Revuelto pesca y gana. La invitación es esa para los estudiantes que están ahí en pregrado, que están en ese proceso de formación, que desde ya vayan pensando cuál es la repercusión que puede tener el proyecto de grado, o necesariamente no tiene que ser proyecto de grado, sino lo que quieran hacer a beneficio del pueblo guayú, que vaya a significar un efecto colectivo, que lo vayan pensando desde ahora, porque el pregrado pasa rapidísimo y el ejercicio profesional es lo que dura en la vida y lo que uno va a dejar. Entonces ¿cómo se hace? Haciéndolo. Y con esas palabras terminamos esta edición de Mingas de la Imagen, el pueblo guayú se piensa a sí mismo. Nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias.